Bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar. Abra su escritura, por favor. Vamos a recitar un salmo en el Salmo capítulo 3. Gloria a Dios. Yo voy a decir un verso, por favor usted dice otro y vamos a concluir juntos. Salmo capítulo 3. Oh Señor Dios, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Me acosté, dormí y desperté porque el Dios eterno es quien me sustenta. Levántate, Señor Dios, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del eterno Dios, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, Padre eterno, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Te suplicamos, Padre, que extiendas tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Guárdanos de todo peligro y de toda adversidad. Tu palabra dice, Señor, que en ti podemos estar confiados. Gracias porque estamos aquí reunidos, Señor Dios, en torno a ti, clamando, Señor Dios, tu misericordia sobre nuestro país, sobre nuestro estado y sobre cada una de nuestras familias. Padre, como dice tu palabra, guárdanos en el hueco de tu mano y líbranos de todo mal. Te exaltamos, precioso y buen Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, pues tome lugar y vamos a continuar nuestro estudio. Hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo y hoy vamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Decíamos que el Espíritu Santo de Dios, Él tiene habitación en nosotros. La palabra dice que nosotros somos templo donde Él habita. Y hay varias recomendaciones y quizás una o la más importante es que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Pero primero, necesitamos entender que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 dice la Escritura que no ignoremos que somos el templo en donde Dios habita. Y si Dios está en nosotros, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo es que nos relacionamos con Él y aún cómo nos relacionamos con los demás. Amén. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice una promesa que hizo el Señor Jesús antes de que subiera al Padre. Y dice, bueno, si usted ya lo encontró, Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Así que es una promesa que el Señor Jesús nos hizo. Nosotros recibiremos al Espíritu Santo, pero cuando nosotros recibamos al Espíritu Santo, dice, nosotros también recibiremos poder. ¿Para qué? Lo dice muy específico, para que seamos testigos, para que nosotros podamos ser testigos. El apóstol Pablo habla, por ejemplo, de que él, cuando está predicando, no solamente habla con palabras persuasivas. Ciertamente el apóstol Pablo es quien escribió más en el Nuevo Testamento, pero ahí en la Escritura nos hace saber que más que las palabras era el poder que Dios actuaba a través del apóstol Pablo. Y bueno, ciertamente se ha estudiado mucho sobre los dones y sobre la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Hablábamos, ¿verdad?, que Dios es uno. Amén. Dios es uno. El Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, ellos son uno. En Romanos, en el libro del apóstol Pablo a los de Roma, en el capítulo 12 nos habla de tres grupos de dones, por decirlo de alguna manera. Los dones del Padre, que nos habla que son 7, los dones del Espíritu Santo, que son 9, y los dones que nos da el Señor Jesús, que son 5. Así que estos 21 dones son la manifestación del amor de Dios para con nosotros, para con la iglesia. Y bueno, vamos a hablar específicamente de la obra del Espíritu Santo de Dios.
Número uno, tendremos que entender entonces que los dones fueron dados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una relación más íntima con Dios. Los dones fueron dados para que nosotros tengamos una relación más íntima con Dios. Claro, cuando nosotros hemos venido a entregar nuestra vida a Cristo, dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, somos una nueva criatura, las cosas son hechas nuevas. Y en este hacer nuevo, el Espíritu Santo quiere que podamos tener toda la capacidad de ser una persona completamente diferente. Número uno, por haber nacido de nuevo, soy hijo de Dios. Número dos, puedo vivir como un hijo de Dios. Es decir, igual que Jesús estuvo aquí en la tierra. Esto sé que a veces complica a muchas personas, porque con solo decir que nosotros somos iguales, creados iguales, con la misma capacidad que Jesús, somos el reflejo mismo de Jesús, igualititos que Jesús, a mucha gente le hace ruido. Sin embargo, es el propósito por el cual se hizo hombre, para que tú y yo nos demos cuenta que podemos ser Él mismo. Es más, la palabra cristiano significa de una manera literal otro Cristo. Luego entonces, ¿cómo yo puedo ser otro Cristo si no tengo la misma capacidad de Jesús? Debo entender que yo tengo la misma capacidad de Jesús. Debo entender que yo continuaré con la obra que empezó Jesús. Debo aceptar que las cosas que Jesús hizo, yo también las haré. Y el mismo Jesús dice aún, mayores. Amén. Vamos a Lucas capítulo 10, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas, en el capítulo 10. Aleluya. ¿Usted podría decir yo soy igual que Jesús? Amén que sí. Somos igual que Jesús. ¿Creen que Jesús tenga más fe que nosotros? ¿Será que Jesús tenga más fe que tú o que yo? ¿Qué piensan? La Biblia dice que tenemos la misma fe, la misma medida de fe. Si yo creo esto, voy a replantear la pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí creen la palabra de Dios? Ok. Si usted cree en la palabra de Dios, entonces usted cree que todo lo que está escrito es la voluntad de Dios. Amén. Y luego entonces, si la Biblia dice que Jesús y yo tenemos la misma medida de fe, ¿me coloca en el mismo nivel que Jesús? ¿Sí o no? Claro que sí. Y muchas veces esto va a hacer que a muchas personas digan, no, ¿cómo crees que me voy a comparar a Jesús? Bueno, pues fuimos hechos a imagen y semejanza. Dice la palabra que cuando el Padre nos creó, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Yo soy semejante a Jesús, ¿puede decirlo? ¿Sí les cuesta trabajo? Yo soy semejante a Jesús, dígalo. Sé que somos muy poquititos porque estamos guardando, ¿verdad?, la sana distancia, el protocolo que nos está mandando el gobierno ahora mismo por la situación del coronavirus, pero bueno, pues quiero que los que nos están viendo pues puedan escuchar su contestación. ¿Amén? Dice en Lucas capítulo 10, versículo 20, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Cuántos de ustedes creen que su nombre está escrito en el cielo? Regocíjate porque tú eres una nueva criatura. Entonces, si yo sigo creyendo que soy la misma persona antes de haber recibido a Jesús, es que entonces no he entendido qué significa haber recibido a Jesús. Es decir, si yo he recibido a Jesús como mi único y suficiente Salvador, yo ya no soy esa persona la cual está llena de maldad, la cual está llena de pecado, la cual está llena de inmundicia, sino que cuando he recibido a Jesús, también he recibido el perdón de todos mis pecados y soy igual que Jesús. Es más, cuando el Padre me está mirando a mí, no me mira a mí como esa persona
que tienen aquí presente, sino que el Padre está viendo al mismo Jesús en mí. ¿Cuánto lo pueden creer? Porque dice la Escritura que en Cristo Jesús somos una sola criatura. Él es mi cabeza y yo soy mi cuerpo. Se lo voy a plantear de esta manera. ¿Esta oreja soy yo? ¿Sí o no? ¿Esta mano soy yo? ¿Esa boca soy yo? ¿Todo este cuerpo soy yo? Mi cabeza es parte de mí, mis brazos, mi torso, todo mi cuerpo es parte de mí y soy uno solo. No es como que es a mi oreja, pues ahora le voy a poner, no sé, pues le voy a poner cloromira, o a mis ojos Casimiro, no, ¿verdad? La verdad es que soy una sola persona. Cristo Jesús es mi cabeza y yo soy en Cristo y Cristo es en mí. Y cuando el Padre me mira, mira a Jesús. ¿Lo puede creer o no lo puede creer? En eso me regocijo, que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que en ese libro estoy inscrito como un hijo de Dios. Es como si ahora mismo usted fuera al registro civil y entonces en el registro civil le van a pedir ciertos datos. Por ejemplo, cuál es el nombre de su padre, cuál es el nombre de su madre, la fecha en donde usted nació y el lugar donde usted nació. Lo buscan ahí en el sistema y dicen, efectivamente es un ciudadano, es un mexicano. En el cielo también hay un libro y en ese libro están escritos todos los que somos ciudadanos del cielo. Así que regocíjese porque bueno, si en México ahora mismo esta epidemia o cualquier otra destruyera todo el mundo será destruido. La Biblia lo dice, el mundo va a acabar. La gente a lo mejor en ese momento está toda paniqueada, está toda preocupada porque nadie quiere morir. Pero la Biblia dice que un día moriremos y después el juicio. Pero cuando usted y yo comparezcamos delante del eterno Dios, se va a abrir un libro, el cual nos está diciendo aquí el evangelista Lucas en el capítulo 10, en el versículo 20, un libro en donde aparecerá el nombre de los que somos hijos de Dios. ¿Cuánto su nombre está escrito en ese libro? Aleluya. Si tu nombre está escrito en ese libro, regocíjate. Eso quiere decir que tú vas a tener ciudadanía. Mejor que la que tenemos ahora mismo siendo mexicanos. Es una bendición ser mexicanos. Amén. Aleluya. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Estoy hablando solamente de fundamentos porque vamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes colocaría agua? ¿De qué se te antojaría ahorita con ese calor? Una agüita de limón con un poquito de hierbabuena, ¿no? Con un poquito de piña, con unos hielitos, bien fresco, ¿no? Bien delicioso. ¿Dónde te lo servirías? Ahí en cualquier trasto que te encontraras ahí un topercito a donde a lo mejor hubo algo antes, no sé, una crema, estará un poquito medio apestosona, pero ¿te servirías ahí para tomar agua? O a lo mejor ese que utilizas para cuando hay una gotera ahí abajo del fregadero, a lo mejor ese trastecito lo ocuparías para servirte esa agüita fresca, ¿verdad que sí? No, claro que no. Si yo en ese momento me tomara un agua así toda deliciosa, buscaría que el recipiente fuera limpio, que estuviera puro, que estuviera, pues qué sé yo, en buenas condiciones de salud, para que cuando yo me lo tome no me haga daño. Ok, cuando estamos hablando de llenura del Espíritu Santo, tenemos que entender que primero necesitamos haber sido un recipiente perfectamente limpio y puro. Dígalo, yo soy un recipiente perfectamente limpio y puro, sin mancha, sin mácula, sin inmundicia, sin basura, sin mugre. Soy perfecto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces usted está listo para ser lleno del Espíritu Santo. Porque no me imagino al Espíritu Santo llenando un recipiente todo puerco, todo sucio, todo inmundo. Usted puede ser ahora mismo lleno del Espíritu Santo de Dios porque está en la condición de recibir al Espíritu Santo de Dios. Amén.
Dice aquí en la Escritura, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 15, en el versículo 3. Todos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuánto lo creen? Si la Biblia lo dice, créalo. Entonces, nos dice la bendita palabra, y vosotros estáis limpios. ¿Qué me limpia? ¿Qué me purifica? La palabra de Dios. Por eso es que en ese tiempo, que ahora vamos a tener un poquillo más por la cuestión de la cuarentena, pues lea la Biblia. Cada vez que usted está profundizando en la palabra de Dios, en cada momento, cada vez que usted escudriña en ella, se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando. Cuando nosotros entendamos que ya estamos limpios por la palabra, bueno, Juan capítulo 1 nos habla de que Jesús es el verbo hecho carne. ¿Cuántos de ustedes han recibido ya a Jesús como su único y suficiente Salvador? Ese verbo hecho carne está dentro de mí. Y ahora soy completa y perfectamente limpio. Puedo ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tenemos una comunión perfecta no solo con Jesús, sino también con el Padre. Cuando te mira el Padre, ¿a quién ve? Cuando te mira el Padre, mira a Jesús. Y absolutamente nada que Jesús le haya pedido al Padre, el Padre se lo negó. Todo lo que Jesús le pidió al Padre, todo el Padre se lo concedió. ¿Sabes por qué? Porque ese es el amor incondicional de un papá. Y ese Padre, ese papá, tu papá, mi papá, ahora mismo, en todo su amor, en su precioso y perfecto amor, nos ha llenado y nos ha hecho ser hijos, los cuales Él quiere que nosotros podamos conocer, que nosotros podamos intimar. Imagínese usted poderse acercar al Padre y decirle, papá, abre los cielos y bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi negocio. Imagínense qué maravilloso. El Padre está listo para bendecirte. Pero a veces no tenemos bendición, ¿saben por qué? Porque no lo creemos. Es más, hay personas que hasta dicen, yo sé que Dios no me bendice porque estoy en pecado, porque estoy en inmundicia, ¿sabes? Así estábamos, dice la Escritura, en medio de nuestros pecados. Pero hoy ya no estamos así. Hoy estamos perfectamente limpios y con la posibilidad de tener una perfecta relación con el Padre. Amén. En el capítulo 20, vamos a leer otro texto de Juan capítulo 20. Estos son fundamentos solamente para comenzar nuestro estudio sobre la llenura del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, ¿listo? ¿Cuántos pueden recibir Espíritu Santo? Todos podemos recibir Espíritu Santo una vez que el Padre nos ha adoptado como sus hijos, una vez cuando el Padre se ha gozado de nosotros, ¿saben? Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús fue bautizado. Dice la Escritura que se abrió el cielo, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo, amado en quien me complazco. ¿Saben? Imagínense que Dios lo está mirando en este momento y está diciendo, me complazco de ti. Estoy contento. Me siento orgulloso de que tú seas mi hijo. Algunas personas no se sienten así. Algunas personas con una mentalidad muy religiosa piensan estar llenas de pecado, estar llenas de inmundicia, estar llenas de maldad. Pero te lo voy a volver a repetir y lo repetiré las veces que sean necesarias. Cuando Jesús vino a nuestro corazón, cuando nosotros le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento fuimos limpiados, purificados, somos perfectos. Y el Padre nos mira y dice, wow, estoy contento de ti. Y entonces el Espíritu Santo viene y entonces toma habitación en nosotros y entonces su poder nos llena y sobreabunda, dice la bendita palabra, todo entendimiento.
Dice aquí en el versículo número 20, desde el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjense cómo el Señor Jesús nos está pasando la estafeta. Jesús quería que ninguno se perdiera. Jesús vino a obrar, claro, milagros, señales, prodigios, maravillas. La gente creía en Él por los milagros que hacía. Es más, en una ocasión el Señor Jesús lo dijo, ustedes me siguen por lo que han recibido de mí. Ustedes me siguen porque les di de comer. Y claro, la gente todo el tiempo anda buscando recibir bendición de parte de Dios. Y claro, Dios es bueno y en su misericordia hace milagros y en su misericordia sigue haciendo obras hermosas por cada uno de nosotros. Pero dice la Escritura, fíjense, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también los envío yo. Verso 22. Y también dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Wow! Recibid el Espíritu Santo. ¿Sabes? El Espíritu Santo quiere llenarte. Pero ¿cómo te sientes en esta hora? ¿Digno de ser llenado? ¿O te sientes inmundo para que Él pueda entrar? ¿Ven cómo era importante entender? Lo primerito que debemos de entender, grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, es que no somos inmundos. Es que todos y cada uno de nuestros pecados han sido perdonados. Todos y cada uno de ellos. Ahora yo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Ahora yo puedo, dice la bendita palabra, recibir el poder de Dios. Y dice aquí en el verso número, vea otro versículo más ahí mismo, Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviesen les son retenidos. Híjole, si me pongo a explicar este versículo no terminaría hoy. Fíjese bien, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Eso incluye a ti mismo. Eso incluye a ti mismo. Eso incluye a ti mismo. ¿Cuántos de los que estamos acá por una religiosidad, por una doctrina sin fundamento de la Escritura, seguimos sintiéndonos pecadores y seguimos actuando como pecadores? Viviendo como pecadores, sufriendo como pecadores las consecuencias? ¡Qué tremendo! No remitas los pecados, deshazte de ellos. ¿Y qué es eso? Decir, Señor, gracias, papá, porque tú me has perdonado todos mis pecados. No quiero que ni uno solo quede en mi vida ahora mismo. No quiero que ni uno solo pueda tener oportunidad en mi ser. ¿Sabes? Dice la Escritura, a quienes les remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. No retengas pecado, deja que los pecados salgan de tu mente, deja que salgan de tu corazón. Puedes decirle, Señor, gracias, tomaste mis pecados, que sean remitidos hacia ti, que yo ya no quiero ni uno solo. ¿Cuántos saben que Jesús llevó todo en su cuerpo, todos los pecados de la humanidad? Todos. Y aún la misma Escritura dice en Isaías que aún toda enfermedad. Él llevó en su propio cuerpo el coronavirus. No existía en aquel entonces, pero ya el Señor lo había recibido en sí mismo. ¿Sabes qué significa? Que yo le puedo decir ahora mismo, Señor, no tengo miedo a ser infectado por un coronavirus. Entiendo que aún esa enfermedad ha sido quitada ya. Y que si tú quisieras que yo muriera de eso o de cualquier otra cosa, voy a morir. Y qué bueno que pudiera yo morir sabiendo que tú eres mi Padre y que todos mis pecados han sido perdonados, porque la Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si Jesús ahora mismo viniera y nosotros estamos vivos, despuesito de los muertos nos encontraremos con Él entre las nubes. ¿Amén? ¿Cuántos quieren eso? Bueno, pues entonces no te traumes con la muerte. Dile al que está a un lado, el que está cerca, no te traumes con la muerte. Te vas a morir de coronavirus, de cualquier otra cosa. El tema no es morir, el tema es que tú pudieras morir sin Cristo. Eso sí sería muy grave, porque lo único que nos garantiza la eternidad es Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús
Vuelvo a decirlo, nuestros pecados son perdonados y toda enfermedad ha sido quitada ya, sea cancelada en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Preferiría que te fueras para acá porque estoy grabando también aquí. Bueno, Hechos capítulo 8, váyase para allá. Perdón. Hechos capítulo 8. Es que estamos transmitiendo efectivamente en vivo, pero no puede estar grabando aquí y grabando allá, entonces para eso vamos a hacer ese movimiento práctico. Amén. Gloria a Dios por la tecnología. Hoy podemos estar dando un estudio aquí con unos cuantos hermanos y en su hogar, ahí donde nos están viendo algunos otros, cuidando el protocolo de sanidad. Amén. Bueno, pues gloria a Dios y saludos a todos los que nos están siguiendo ahora mismo a través de las redes sociales. Vamos a continuar. Hechos capítulo 2. No, perdón, Hechos capítulo 8, no 2. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es sumamente importante la llenura del Espíritu Santo de Dios. En el versículo 12 dice que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¡Wow! ¿Qué es eso del evangelio del reino? El evangelio del reino tiene que ver con una buena noticia. Evangelio significa buena noticia. El evangelio del reino no tiene que ver con que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso es lo que debimos haber escuchado antes de haber entregado nuestra vida a Cristo. Otra vez, nadie puede ser ciudadano del reino de los cielos si no ha nacido de nuevo y si no su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Amén. Eso me hace ciudadano. El evangelio del reino, amados hermanos, no tiene que ver con anunciar perdón de pecados. Para poder entrar al reino, debí de haber recibido un mensaje de arrepentimiento. No sé si lo estoy explicando claramente, lo voy a desmenuzar un poquito más. Sé que esto lo hemos escuchado muchas veces, pero para quienes nos están escuchando también por primera vez. Cuando tú y yo, alguien nos predica y nos dice que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que una vez que con un genuino arrepentimiento le decimos al Señor Jesús, Señor, ahora quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Entra y toma el control de mi vida. Quiero ser tuyo. Quiero que me tomes. Y yo te tomo a ti como mi Dios, como mi único y suficiente Salvador. En ese momento, la Biblia dice que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Pero ese no es el evangelio del reino. Ese es el mensaje de arrepentimiento. El mensaje del reino es saber buenas noticias. Y la buena noticia es que por haber hecho esta oración y por haber recibido a Jesús, todos mis pecados han sido perdonados ya. He sido limpiado y ahora puedo recibir la llenura del Espíritu Santo. Qué importante es que el evangelio del reino me haga saber entonces que cuando yo he recibido al Espíritu Santo, lo leíamos en Hechos capítulo 1, versículo 8, en ese momento recibí poder. Lo mismo que ocurrió con Felipe. Dice aquí en el versículo 13, a la segunda mitad del versículo, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían y la gente estaba atónita. Pregunta, ¿por qué los cristianos no obramos igual que Felipe? ¿Por qué pareciera que los milagros y las señales y maravillas cesaron? Claro, sé que algunas personas
¿Han leído el texto donde dice que ya no habrá ninguna otra señal sino la de Jonás? Bueno, eso fue escrito en un texto con un contexto. No podemos sacarlos del contexto porque entonces estaríamos mal entendiendo los versículos bíblicos. La Biblia dice, Jesús dice que cuando tú y yo recibamos Espíritu Santo, recibiremos poder. Y el mismo Señor Jesús dijo, y estas señales los acompañarán. Así que, ¿por qué entonces, vuelvo a repetir, muchos cristianos no vivimos en medio de milagros, señales, prodigios y maravillas? ¿Saben por qué? Porque estamos fuera del evangelio del reino. Estamos hablando solamente mensaje de arrepentimiento, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Podemos tener 1, 2, 3, 5, 10 o más años y seguimos recibiendo mensajes de arrepentimiento de nuestros pecados, porque no hemos entendido que ya todos los pecados han sido quitados, borrados, y dice la bendita palabra, arrojados a la profundidad del mar. ¿Lo puede creer? La Biblia lo dice. Entendiendo entonces que Evangelio del Reino tiene que ver con milagros, señales, prodigios y maravillas, claro que la gente se va a asombrar. ¿Y sabes por qué? Porque van a decir, yo conocía a este hombre, yo sabía que era un borracho, yo sabía que vivía mal, yo sabía que se metía drogas, yo sabía que era un religioso, yo sabía muchas cosas de él. ¿Cómo es que ahora hace milagros? ¿Sabes por qué? Porque ese hombre o esa mujer, al haber sido ahora una criatura nueva, ahora ser hecho el templo donde Dios habita, tiene esa llenura del poder que brota a través de él para que el Espíritu de Dios pueda manifestarse en milagros, señales, prodigios y maravillas. ¿Qué tengo que hacer? Creerlo. Porque la Biblia lo dice, porque al que cree, todo le es posible. ¿Qué tengo que creer? Señor Jesús, yo creo que perdonaste mis pecados. Creo que esto me está revolucionando y me está dando vueltas en mi cabeza. Creo que me cuesta trabajo porque he recibido puro mensaje de arrepentimiento y no mensaje de reino. Pero hoy en esta tarde, Señor, te doy gracias porque me estás hablando de evangelio del reino. La buena noticia es que yo puedo ser un hombre lleno de tu poder para que otros vean y para que otros crean que tú eres el que obra a través de su iglesia. Amén. Dice entonces la bendita palabra, si él es la cabeza y yo soy el cuerpo, Jesús necesita estas manos para obrar milagros, señales y prodigios. Y es solamente creerlo. Papá, aquí están mis manos. Aquí están mis manos y quiero que tú las uses para obrar milagros, señales y prodigios. Aquí está mi boca para que yo hable palabras de poder y de vida eterna. Aquí está mi vida para que te sea útil en lo que tú quieras. Es lo único que necesito hacer. Entonces, en esa llenura empezará a fluir el poder de Dios. ¿Lo puede creer? Aleluya. Vamos a leer otro texto. Ahí otro versículo quise decir. Dice entonces que la gente estaba atónita, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué? El Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sabes? El bautismo de Jesús, la Biblia lo dice que es el bautismo de arrepentimiento. El mismo Jesús lo dice. Este Juan está bautizando por arrepentimiento. ¿Sabes? Si hemos leído un poquito la palabra, nos dice que Juan se paraba a la orilla del río Jordán. ¿Y qué predicaba? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ya no prediquemos más arrepentimiento. Prediquemos a la iglesia, como la iglesia ahora mismo es el cuerpo que el Señor necesita para manifestar su poder y su gloria. Ahí donde la gente está, ahí en donde los niños de la calle, ahí donde, en medio de las personas en la cárcel, ahí a donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, en la casa, a donde quiera que vayamos, necesitamos manifestar
que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y que ese mundo, el mundo que está allá afuera, necesita la manifestación de los hijos. ¿Sabe? La misma escritura lo dice. La misma naturaleza está expectante, está anhelando, ¿qué? La manifestación de los hijos. La manifestación tuya, la manifestación de cada uno de los que estamos acá. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera el mundo va a creer. Amén. Dice entonces acá, oraron por la gente que estaba allí y recibieron en Samaria, wow, en Samaria recibieron al Espíritu Santo. ¿Qué trascendente tiene esto? Bueno, pues mucho. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Los samaritanos no eran ni siquiera tantito queridos por los judíos. Los samaritanos se consideraban incluso peor que la prole. Pues a través del amor de Dios, aún lo peor, no sé si estás entendiendo por qué estoy enfatizando tanto. A lo mejor tú no eres de Samaria, a lo mejor, no sé, eres de alguna colonia un tanto popular o hasta peligrosa, menospreciada, en un barrio no lujoso. Pues hasta en cada uno de nosotros el Espíritu Santo quiere tener lugar. No importa que no seas un judío y no importa que no hayas estado en ese momento, importa que ahora eres hijo de Dios y como hijo eres merecedor de la herencia. Pero de nada serviría la herencia si no la uso. Imagínate, es como tener en mi cuenta, no sé, 10 millones de pesos y no tener para comprar algunas cosas o creer que no tengo. Y mi cuenta está llena de dinero por la herencia que yo a lo mejor pude haber obtenido, pero por no creerla o por no echar mano de ella, sigo viviendo exactamente igual que como cuando no tenía un solo peso. No sé si me estoy explicando. Hay algunos de nosotros que seguimos actuando como si no fuéramos hijos, creyéndonos pecadores. Hay algunos de nosotros que todavía estamos pensando que somos indignos de que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Cuando derrumbemos ese pensamiento, entonces el poder se manifestará. Amén. Váyase por favor al capítulo 2 de Hechos. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer un poquito más de qué significa tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Wow. ¿Sabe? Creo que una gran bendición del coronavirus es que la gente no salga y estén ahorita juntos y unánimes en su casa. Eso sería muy bueno, ¿no? Porque en la cotidianidad todo el mundo es en la locura. El trabajo, la escuela, esto, lo otro. Y ahora las recomendaciones es no salga de su casa, no salga de su casa, no salga de su casa. ¿Sabes? Qué maravilloso es poder pensar que aún en medio de esta crisis yo pueda decir, Señor, en mi casa estamos juntos y estamos unánimes. Y así como ocurrió en ese aposento alto, quiero que pase ahora mismo en mi casa. Aquí estoy con mi familia y quiero que descienda el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahí donde estás viendo esta transmisión en tu hogar, puede ser ese aposento en donde venga la gloria de Dios. ¿Lo pueden creer? Dice acá, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sabes? Aquí hay muchas manifestaciones sobrenaturales. Hablar en lenguas es una manifestación. Y quiero decir esto. Sé que en muchos lugares
han enseñado que si tú recibiste Espíritu Santo, entonces tú debes hablar en lenguas. Y eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando estaban ahí recibieron al Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo de Dios es de diferentes maneras. Se puede manifestar de diferentes formas. Y no solamente hablando en lenguas. Es más, creo que hay personas que dicen que hablan lenguas y no hablan lenguas. Solamente hacen ruidos porque creen que de esa manera están hablándole al Espíritu Santo de Dios. Y la verdad es que no es así. El que tenga don de lenguas puede saberlo desde dentro de su espíritu, cómo está alabando y glorificando a Dios. Pero no solamente es en lenguas que puedo alabar y adorar al eterno Dios, sino también con mi entendimiento. Dice la Escritura que lo alabemos en espíritu, sí, pero también en verdad. Y en verdad tiene que ver con raciocinio. Qué bueno, y incluso el apóstol Pablo lo dice. Mira, si hay alguien que no habla en lenguas, no hable en lenguas, porque además el que habla lenguas habla a Dios. Mejor habla palabras que los que puedan estar te puedan entender y sea glorificado el Padre a través de eso, que hablando en lenguas en donde nadie te entiende. Porque claro, hay otro don y ese don se llama interpretación de lenguas. No es que estamos traduciendo lenguas, sino interpretando las lenguas. Y hay personas que pueden tener el don de lenguas e interpretación de lenguas y hablar en lenguas y después decir en palabras en castellano, en nuestro caso, lo que el Espíritu Santo estaba hablando a través de él o de ella. Pero si tú no tienes interpretación de lenguas, no hables lenguas como si eso te volviera más espiritual. Habla lenguas para alabar y glorificar a tu Padre, dice el apóstol, ahí en lo secreto. Adórale, exáltale, glorifícale. Pero en lo público, y esto por favor grábenlo en su mente y en su corazón, en lo público predica el Evangelio del Reino. ¿Y qué es el Evangelio del Reino? El amor manifiesto del Padre. Toda la gracia de parte de Dios para que tú y yo podamos vivir de una manera sobrenatural, abundante y llena de bendición. No de culpas, no de cosas de esas. Ya no quiero redundar más, pero creo que es importante que quede claro. Amén. Dice aquí la Escritura que entonces fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar? ¿Cómo es que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis también aquí. Dice la Escritura que estaban de otras nacionalidades. Estaban personas que hablaban en una lengua natural. Y cuando los escuchaban, los entendían. ¿Sabes qué significa esto? Que lenguas no solamente es hacer ruidos que nadie entienda y que no sea un lenguaje, por ejemplo, alemán, francés, coreano, chino, mandarín, etc. Hay personas que legítimamente hablan lenguas. Leí un testimonio de un varón que lo invitaron a predicar en China. ¿Ya saben? Pues empezó a predicar, tenía un intérprete, ese varón predicando, pues ya el intérprete iba también predicando, y cuando terminó el culto, dice en su testimonio, que él dijo, ok, voy a orar, no es necesario que estén interpretando lo que voy a orar, pero glorifiquen todos a Dios, empiecen a adorar a Dios. Y dice que todos obviamente pues empezaron a hablar en chino, ¿no? Todos empezaron a alabar y glorificar a Dios, y de pronto él empezó a hablar en lenguas. Y empezó a hablar en lenguas y alababa y glorificaba al Señor en lenguas. Él no discierne o no tiene el don de interpretación de lenguas, pero ¿qué creen? Cuando terminó de orar, se acerca el intérprete y le dice, oiga, ¿y por qué si usted habla chino, no predicó en chino?
Y él le dice, pues es que yo no hablo ni una sola palabra, me sé en chino. Y dice, ¿cómo no? Si lo acabo de escuchar orar en chino. Amén. Fíjense qué maravilloso. Esa palabra está escrita en Hechos capítulo 2. Hay personas que sin saber podrían estar hablando una lengua que no es la suya, pero que sí existe. Con esto lo que quiero decir, con todo respeto a mis hermanos y hermanas que hablan lenguas, que quizás no están hablando en lenguas, sino haciendo ruidos, creyendo que eso los hace más espirituales. Y no eres más espiritual. No todo el cuerpo tiene que ser ojo. No todo el cuerpo tiene que ser oreja. No todo el cuerpo tiene que ser boca. En este cuerpo tengo diferentes miembros. Y como miembro, mira, mis orejas no hablan, mi boca sí. Y si a alguno le tocó hablar en lenguas, aleluya, que hable en lenguas. Pero si a otro el Señor le dio visión, si a otro el Señor le habla para dar palabra profética, o puede discernir cosas en palabra de sabiduría o palabra de ciencia, qué sé yo, imagínense, si toda la iglesia estuviéramos fluyendo a través de la manifestación del Espíritu Santo, cosas maravillosas y sobrenaturales pasarían todo el tiempo. ¿Me estoy explicando? Con esto quiero decirte que si tú no hablas en lenguas, no te preocupes, no te afanes y tampoco estés creyendo que estás en pecado. Una vez una persona me dijo, pastor, es que no sé qué pecado puede estar oculto porque por más que oro y por más que me arrepiento, no puedo hablar lenguas. No recibo el Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿y quién te dijo eso? Bueno, pues alguien le dijo, alguien así le enseñó. Y yo dije, lamento decirte que con todo el respeto que me merece quien te haya enseñado, te enseñó mal. No debe de ser así. No tiene que ser así. Ahora te voy a decir algo. La Biblia dice que los dones se desean. Si tú deseas hablar en lenguas, tú puedes venir y decirle, papá, yo sí quiero hablar en lenguas. Porque cuando te alabe y te adore, quiero hablarte en tu lenguaje. Quiero adorarte en tu propia lengua, Padre. ¿Me estoy explicando? La Biblia dice que Dios es espíritu y quien le adore, adórele en espíritu. Tú puedes desear hablar en lenguas y tener un don genuino de lenguas, pero si tú no lo tienes, no mientas. Ups. Si el pecado ya no tiene cavidad en mi vida, si el pecado ya no tiene gobierno ni autoridad en mi vida, voy a quitarle, aún en cosas aparentemente espirituales, el derecho, diciendo, creyendo que hablo en lenguas cuando no lo hago. ¿Amén? Wow, se tenía que decir y se dijo. Váyanse por favor a Hechos capítulo 10. Aleluya. Hechos capítulo 10. Vamos a leer otra porción. ¿Por qué tanto de Hechos? Bueno, pues porque debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo. Más que Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse este libro Los Hechos del Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, dice en el capítulo 10, en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Es un regalo, es un regalo, es una maravilla, es hermoso. Que yo, sin ser judío, pueda tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. Que yo, siendo de la hermana República de Chilangolandia, tenga Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¿Sabes? Dios no hace acepción de personas. ¿Y sabe por qué ya esta palabra tiene mucho más sentido? Porque ni siquiera ya soy mexicano. Porque ni siquiera ya solamente soy ciudadano de ahora la Ciudad de México, antes Distrito Federal. No, ahora tengo una ciudadanía más poderosa, más hermosa, más sublime. La ciudadanía del cielo. Dice la Escritura que ahora soy ciudadano del cielo. Y sabe, le voy a poner un ejemplo que no sé si sea bueno o sea malo, pero hay en algunos países, como en Roma, que es una ciudad chiquitititita,
que tiene su propio lenguaje en donde todos los que habitan, desde el soberano que gobierna ahí en Roma, hablan latín. Y ahí se congregan de todas las partes del mundo. Y hay ahí personas que no hablan más que su lenguaje natal, a lo mejor mongol, pero tienen que hablar latín. ¿Por qué? Porque en ese país chiquititito la lengua es latín y todos se van a entender. ¿Sabes? En el reino de los cielos ocurrirá lo mismo. Hay cosas que a lo mejor en ese momento dicen, no sé por qué lo repite tanto el pastor, ya lo entendí a la primera. Pero habrá otros que digan, no le estoy entendiendo nada, no le estoy entendiendo nada. ¿Sabes por qué? Porque necesitas ser primero ciudadano del reino. Y después el Espíritu Santo abrirá tu entendimiento para que las palabras tengan sentido. Y a lo mejor alguno está diciendo en ese momento, pero yo ya recibí a Jesús y de todo no entiendo nada. Cuando quites todo lo que te estorba, cuando derribes todo lo que se opone entre tú y el Padre, es decir, el pecado, la culpa, la condenación, la autocondenación, etc. Cuando tú quites eso, cuando tú permitas que el Espíritu de Dios rasgue el velo que te separa, entonces lo mirarás cara a cara y todo tendrá sentido para ti. La religiosidad, lo único que ha hecho es detener la bendición que el Padre tiene para sus hijos. Amén. Dice aquí en el versículo 45, y los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque aún los gentiles habían recibido Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Tú puedes hablar en lenguas, habla en lenguas. Tú no hablas en lenguas, deséalo. El Espíritu Santo de Dios puede darte ese don. Pero no necesitas, escúchame bien, no necesitas hablar en lenguas, sino hablar en el poder de Dios. Amén. ¿Y qué es eso del poder de Dios? Pues que tú le digas a un enfermo, levántate y se levanta. O imponer la mano sobre otro y decirle, queda sano y sea sano. O a un muerto, resucita y que resucite. ¿Sabes? Ese poder está en ti. Y ese es el poder que Dios obrará a través de ti. Váyase al capítulo 19. Capítulo 19. Aleluya. ¿Dios es bueno? Todo el tiempo, ¿no? Imagínate, tú obrando milagros, señales y prodigios. ¿Cuántos ya se vieron? Esto es la naturaleza de los hijos de Dios. Dice la Escritura que un buen día cuando Jesús los mandó, llegaron todos emocionados, Señor, hasta en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y Jesús le dijo, no se sorprendan de eso, o sea, es peccata minuta, es algo chiquitito. Claro que el diablo sabe que tú eres hijo y sabes, el diablo tiembla. Cuando un hijo de Dios sabe quién es y todo lo que significa ser un hijo de Dios, el diablo tiembla y el infierno tiembla. ¿Sabes por qué? Porque qué mejor es que la iglesia continúe ignorante. La palabra lo dice. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y cuando habla de perecer, no está diciendo que te vas a morir por no saber cosas. La palabra muerte significa separación. En Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Sabes? Mucha gente termina yéndose de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no tienen conocimiento correcto. Porque todo el tiempo se están esforzando. Porque todo el tiempo quieren ganarse el favor de Dios con sus propias fuerzas. Y se frustran. Y se sienten mal. Y terminan yéndose. Pero cuando las personas entendemos que el amor del Padre es incondicional, porque el verdadero amor no se condiciona, entonces puedo entender que a pesar de quien yo soy, cómo soy, y aún las batallas que esta carne tiene, mi Padre me sigue amando. Y mi Padre me sigue consintiendo. Y mi Padre jamás quitará su mano de mi vida. Porque el no saberlo, algunas personas dicen, no, yo creo que estoy en pecado, por eso Dios no me oye, por eso es que están pasando estas cosas, por eso es que ya perdí mi trabajo, por eso es que ya me corrieron, y empiezan a maldecirse,
Pero cuando sabemos que somos hijos de Dios, dice la Escritura, todo nos ayuda a bien. ¿Y sabes por qué? ¿O qué significa eso? Estar contento. ¿Por qué? Porque sé que mi Padre tiene algo más grande para mí y que me lo merezco. ¿Amén? ¿Puedes decirlo? Yo me lo merezco. Porque todo lo que es de mi Padre es mío y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí en Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a cierto discípulo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando se cree. ¿Están creyendo en lo que estamos leyendo en la Escritura? ¿Creen que todos sus pecados son perdonados? ¿Y que son un vaso limpio, perfecto, puro, precioso? Entonces estás listo para recibir toda la llenura. ¿Amén? Pero si tú crees que no, porque entonces tengo que arrepentirme y es que tengo que ayunar 21 días como Daniel o 40 como Jesús, ¿sabes? En la mañana estaba meditando en mi devocional, estaba meditando en los 40 días, porque yo estaba diciendo, creo que me voy a poner a ayunar unos días. Y el Señor me dijo, ¿por qué quieres ser tentado? Y me quedé así, yo dije, no quiero ser tentado. Y entonces el Espíritu Santo inmediatamente me recordó el texto y yo dije, sí es cierto, Jesús fue llevado al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. Papá, no, gracias. Entonces me levanté y desayuné. Aleluya. ¿Sabes? No quiero caer en tentación. Quiero tener una relación perfecta con mi Padre. Ojo, no estoy diciendo que ayunar sea malo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos entender el verdadero sentido del ayuno. No necesito ser tentado, no quiero ser tentado, pues entonces confiaré en que mi Padre, que me conoce, Él me perfeccionará. Él me perfeccionará. ¿Lo puede creer? La palabra lo dice, Él nos perfeccionará. ¿Amén? Dice en el versículo número 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, ¿en el bautismo de quién? De Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Arrepentimiento, 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 arrepentimiento. ¿Sabes por qué la gente entonces no tiene la manifestación del Espíritu Santo? Porque siguen arrepintiéndose. No, bueno. Y hay personas que tienen 1, 2, 3, 5, 10 o más años y se siguen arrepintiendo. ¿Cuándo van a tener la llenura? Hasta que acepten que ya todos sus pecados han sido perdonados. Y esto es un acto así, tal vez tan sencillo, y sé que a lo mejor ahorita mismo algunos dirán, es que eso suena tan fácil. Claro, ¿por qué tendría que ser difícil? Si fuera tan difícil, pues a lo mejor hasta tendríamos un pretexto de decirle, Dios, no entiendo esto está como en chino. Esto está como la fórmula de Einstein, no entiendo. Y con eso me justificaría para decir, pues ni modo. Como que fui medio falto de entendimiento, entonces ya muere. ¡No! Así de sencillo es, ¿sabes por qué? Porque nuestro Padre, con amor, con ternura, se ha cerciorado que hasta yo pueda entenderlo. ¿Te das cuenta? Que hasta tú y yo podamos entenderlo. Por eso es tan sencillo. No que no haya tenido un precio. Tenía un alto precio, tremendo, pero ya se pagó. ¿Qué tengo que pagar si ya se pagó? ¿Qué resta pagar si ya se saldó la deuda? Entonces solamente es decirle, yo acepto que todos mis pecados han sido quitados y que necesito, deseo, anhelo, quiero que tu Espíritu Santo vengas a mí. Y dice entonces, aquellos dijeron, pues en el bautismo de Juan, versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han creído? ¿Sí o no? ¡Aleluya! Entonces, ¿para qué les decía que se arrepintieran? Para que pudieran creer. Pero hay algunos que ya tienen 20 años de creyentes. De creyentes que siguen siendo pecadores. Pues. ¿O qué cosa? Dice la Escritura. Y el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¡Wow!
No, no es un conflicto superficial. Este estudio no es algo tan superficial. Sé que algunos están diciendo, ay, no sé si apagarle a esto o seguir viendo. Pero eso ocurrió también a los discípulos. Ve lo que dice en el verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. 3 momentos. Habían recibido el bautismo de Juan, es decir, del arrepentimiento. Segundo, dice, el pueblo que creyese en el verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, segundo tiempo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que hay 2, pastor, híjole. Hay 3. Uno es el bautismo del arrepentimiento. Ya me arrepentí, ya creí, ya estoy acá. 2, ¿le creo a Jesús o no le creo? Pregunta, ¿le crees a Jesús o no le crees? ¿Y si creen que Jesús murió en la cruz? ¿Y si creen que cuando murió en la cruz llevó todos los pecados y todas las enfermedades? ¿Y si creen que Jesús por esa razón fue llevado al infierno? ¿Y si creen que estando en el infierno se halló justo y entonces el Espíritu Santo de Dios lo levantó de entre los muertos y resucitó al tercer día? ¿Sí lo creen? Y que por su gracia, la gracia del eterno Dios, llegó hasta la presencia del Padre y dice, y fue revestido con todo su poder y su gloria. ¿Lo pueden creer o no lo pueden creer? Si tú crees que eso ocurrió, entonces acéptalo en tu vida y dile, gracias Jesús, porque aún antes de que yo naciera, tú ya me habías amado, me habías perdonado y me habías destinado para que yo fuera un hombre con mucho poder. Antes siquiera de que yo o mis padres hubieran nacido. ¿Sabes? Esto es algo maravilloso. Esto es algo en donde tendríamos que quedarnos horas pidiendo al Espíritu Santo, dame revelación, dame revelación, dame revelación. Quiero ser Jesús mismo. Te voy a decir algo. La palabra Cristo significa ungido. La palabra cristiano entonces tendría que entenderse como otros ungidos. Si yo me digo cristiano, entonces yo soy un ungido. ¿Y sabes? En el simbolismo, la unción no es otra cosa sino la manifestación del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cada vez que yo diga soy un cristiano, tendría que estar aceptando que soy poderoso. Estaría yo aceptando que tengo autoridad. Estoy aceptando que he sido justificado y que no necesito más ver mi miseria o lo que yo era, sino ahora lo que soy en Cristo Jesús. Y una vez que yo acepte esto, tercer momento, dice aquí, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Y qué? Y profetizaban. Wow. Tercer tiempo, llenura del Espíritu Santo. O el bautismo del Espíritu Santo, como tú lo quieras ver. Deja que el Espíritu Santo de Dios tome control ahora mismo de ti. Deja que lo haga. No hay nada que lo impida, sino tu forma de pensar. Por eso en Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no te conformes con la doctrina o con lo que sabes o con lo que has recibido en tantos años. Bueno, dale vuelta. Dice la Escritura, porque algunos de nosotros, pudiendo ser maestros, todavía somos niños. Necesitamos alimento sólido. Y el alimento sólido es lo que estamos hablando. Alimento sólido significa, yo soy poderoso. Alimento sólido significa, yo ya no soy un simple y pobre mortal, sino un embajador del reino de los cielos. Y todos los recursos del reino están a mi disposición para que yo pueda manifestar dignamente, correctamente, eficazmente
quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. El reino de los cielos se ha acercado. Por eso, estudiar Espíritu Santo es indispensable. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a concluir este estudio. Es una primera parte, estaremos profundizando más en este estudio sobre la llenura del Espíritu Santo. No quisiera avanzar más porque sé que algunos tienen cara así de, tengo que revisar mis apuntes, tengo que revisar la grabación otra vez. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es decirle, Espíritu Santo, aquí estoy. Convénceme de justicia, convénceme de justicia, convénceme de justicia. ¿Puedes decir, yo soy justo? ¿He sido justificado? ¿Y saben qué significa justificado? Que absolutamente no hay nada. Escucha, absolutamente no hay nada de lo que tengas que arrepentirte. Porque todo te ha sido perdonado ya. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Y decirle, papá, convénceme de eso. Porque si alguien está limitando la manifestación del Espíritu Santo, soy yo mismo y lo que creo. Mi espíritu arde, mi espíritu cree, mi espíritu está ansioso de ser lleno de esa gracia para poder manifestar allá afuera el poder de Dios. Porque para eso fui elegido como embajador. Amén. Vamos a orar. Precioso Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por este pequeño estudio. Te doy gracias por cada una de las personas que están viendo y oyendo este estudio. Te ruego, Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Quita todo aquello que nos estorba, la religiosidad, la falta de perdón, la falta de aceptar el perdón de los pecados, las doctrinas, las enseñanzas que en otro tiempo fueron buenas, pero que hoy mi espíritu anhela madurar y crecer. Por eso te doy gracias porque nos das alimento sólido. Precioso y buen Dios, bendíganos, guárdenos en el hueco de su mano, papá. Guárdenos en el hueco de su mano. Y Espíritu Santo, convéncenos de que hemos sido ya justificados y que el amor del Padre es suficiente para que yo pueda tomar la herencia y la llenura del Espíritu de Dios. Aquí estoy, Espíritu Santo. Anhelo, deseo tu llenura. Bendiga a mis hermanos y hermanas. Y si alguno anhela y desea hablar en lenguas, llena al Espíritu Santo para que pueda hablar lenguas. Pero sobre todo, para que urja en su espíritu, en su cuerpo, en su alma, urja predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino de Dios que se ha acercado y que ahora mismo está manifiesto. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, precioso y buen Dios. Que el Todopoderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Hasta pronto. Gracias. Alaba al Señor con sus palmas.